Hola, buenas. Comenzamos ya la sesión número 5 que corresponde al 30 y 31 de marzo, dependiendo del turno. Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Pues vamos a corregir las actividades de la sesión 3. La anterior sesión nos sirvió para corregir las actividades de la sesión 1 y 2. Bien, pues ahora corregiremos las de la sesión 3. ¿Y qué más vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer actividades de refuerzo de los contenidos vistos hasta la fecha, ¿vale? En la última sesión vimos la diferencia entre dónde se encuentra el cuerpo, vimos los puntos 4 y 5, viendo dónde se encuentra el cuerpo, es decir, cuál es su posición y qué distancia recorre con respecto de la posición inicial a la posición final. Y como la distancia siempre era positiva, sin embargo, las posiciones dependen en qué parte nos situemos en el eje, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Bueno, pues lo que vamos a hacer es un refuerzo precisamente de esos contenidos y también volvemos a trabajar con la conversión de unidades al sistema internacional. También vamos a ver, vamos a usar la fórmula de la velocidad que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Va a ser un poco repaso de todo. También vamos a hablar de la relatividad del movimiento. Venga, pues comenzamos. Bien, pues el primer ejercicio era el ejercicio de aplicación que no terminamos, ¿verdad? En la sesión, me estoy remontando a la sesión 3. Este ejercicio de aplicación en el que decía que tenemos dos objetos que llevan un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Es decir, la velocidad del movimiento es recto y la velocidad uniforme significa constante. Vale, y queremos saber cuál de ellos se mueve más rápido. Es decir, quién lleva más velocidad en unidades del sistema internacional lo vamos a comparar. Vale, ¿cuáles son los datos? Tenemos al objeto A que ha recorrido 20 kilómetros en 30 minutos y al objeto B que ha tardado 1 hora en recorrer un espacio de 10 kilómetros. Bueno, más o menos con estos datos realmente sí que podemos decir ya cuál lleva mayor velocidad, ¿no? Si en media hora recorre 20 minutos y en 1 hora 20 kilómetros y en 1 hora recorre 10 kilómetros, está claro cuál va más rápido, ¿no? Bien, pero no obstante no se trata de eso, sino que se trata de que lo paséis a unidades del sistema internacional, ¿vale? Que la velocidad se mide en metros por segundo y lo calculemos y justifiquemos ese valor, ¿vale? Entonces vamos a proceder a ello. Bueno, pues aquí lo tenemos. El primer ejercicio. Nuestro objeto A lleva, en este caso, una distancia, ¿no? Ha recorrido 20 kilómetros en línea recta, ¿vale? Pues esa es su distancia. 20 kilómetros que tenemos que pasar a unidades del sistema internacional que son metros, por tanto 20.000 metros. El tiempo, 30 minutos, pues lo pasaremos a segundos, ¿verdad? Bien, pues 30, si un minuto son 60 segundos, pues será 30 por 60, es decir, 1800 segundos. ¿Y cuál será la velocidad entonces? Pues aplicamos la fórmula de la velocidad, que es la distancia partido del tiempo. La distancia en metros, el tiempo en segundos, y nos va a dar 11,1 metros por segundo. Pero como os decía ya de forma intuitiva, si sabéis que normalmente nosotros hablamos de velocidad en kilómetros hora, ¿verdad? Normalmente en la vida cotidiana. Entonces, si decimos que en media hora recorre 20 kilómetros en 1 hora, ¿cuánto recorrerá? Pues 40 kilómetros por hora, ¿verdad? Vale, perfecto. Continuamos. El objeto B. Bueno, pues este recorre 1 hora, que son 3.600 segundos. En 1 hora recorre una distancia de 10 kilómetros, es decir, 10.000 metros. Esto lo ponemos en la fórmula y nos salen 2,7 metros partido por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién va más rápido? Pues el objeto A. También esto lo podríamos hacer de forma intuitiva. Si en 1 hora recorre 10 kilómetros, pues 10 kilómetros por hora, ¿vale? Podríais hacerlo así y de esta forma conversionarlo a metros por segundo. Tampoco es una mala idea, ¿vale? Pero a mí sí que me gusta que trabajéis así. Es decir, os vamos poniendo los datos, siempre se hace un esquema de los datos que nos dan en el problema y lo vamos convirtiendo a las unidades del sistema internacional, ¿vale? Y luego ya una vez en estas unidades lo aplicamos a la fórmula. Y ya sabemos que la fórmula nos va a dar en las unidades correspondientes al sistema internacional porque todos los datos los hemos trabajado de igual forma. Y así no habrá inconvenientes. Porque puede ocurrir que si no podéis poner la distancia en metros, imaginaros que ponéis el tiempo en minutos, pues evidentemente no nos va a dar lo mismo.
¿eh? Entonces sí que conviene que hagáis un esquema de datos para ir ordenando lo que tenemos. Vale. Seguimos con el ejercicio 9, que este es de los apuntes. ¿Y qué nos decía el ejercicio 9? A ver, el ejercicio 9 nos decía que un coche lleva una velocidad de 120 km por hora. Entonces, ¿a cuántos kilómetros estará a las 3 horas? Vale, pues si el coche lleva una velocidad de 120 km por hora, yo lo voy a pasar a unidades del sistema internacional, que sabemos que un kilómetro son 1000 metros, como los kilómetros están arriba, yo los pongo abajo y así se me va. Vale, y la hora esta que está abajo, yo la tengo que convertir en segundos. Entonces, si está abajo, yo pongo una hora son 3600 segundos y la hora la pongo arriba. Por tanto, operando nos da 33,3 metros por segundo. ¿Vale? La velocidad. Lo que nos preguntan es la distancia o el espacio recorrido y sabemos el tiempo, por tanto, el tiempo son 3 horas, sabemos que cada hora son 3600 segundos, entonces 3 por 3600 nos dará 10.800. ¿Sí? Vale, pues continuamos. Esto lo... A ver, voy a poner un poquito más para arriba. Esto lo sustituimos en la fórmula, distancia partido de tiempo, ¿verdad? Ponemos aquí la velocidad, que la tenemos, lo sustituimos, el tiempo y ¿qué nos queda? La distancia. ¿Cómo lo despejamos? Pues quiero dejar la D, que es nuestra incógnita, sola. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quitarme este que está aquí abajo, que me está molestando. Como está dividiendo y lo quiero pasar al otro lado de la igualdad, por tanto lo multiplico. Y será 33,3 por 10.800, nos dará un total de 360.000 metros, que también lo podemos poner en kilómetros, ¿vale? Aunque realmente en unidades del sistema internacional es como debe de ser. ¿Sí? Bien, pues el siguiente ejercicio, el número 14, también de la hoja de ejercicios de los apuntes que os di, que dice así: ¿a qué velocidad se desplaza un automóvil que tarda 2 horas en recorrer 240 kilómetros? Expresa el resultado en unidades del sistema internacional. Os digo lo mismo que os estaba diciendo antes. Ya así, a simple vista, sabemos qué velocidad lleva, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a trabajar estos datos numéricos. Si en 2 horas recorre 240 kilómetros, en 1 hora, ¿cuánto recorrerá? Pues la mitad, 120 kilómetros. Entonces, hablaremos de una velocidad de 120 kilómetros por hora, ¿verdad? Bien, pero esto no es válido para un problema de física. Está muy bien resolverlo así y nos viene muy bien, de hecho, resolverlo así porque así podremos valorar el resultado que nos dé la operación matemática. Sabemos qué resultado nos tiene que dar, con lo cual, si no nos concuerda al aplicar la fórmula, es que algo debe de estar mal, ¿eh? Nos servirá como comprobación del ejercicio para verificar. Pero bueno, vamos a ir a los datos. ¿Qué nos dan? El tiempo, 2 horas. Pues lo pasamos a unidades del sistema internacional, ¿vale? Si 1 hora son 3.600 segundos, 2 por 3.600 nos dará 7.200 segundos. También nos da la distancia, que son 240 kilómetros, que convertidos en metros son 240.000 metros. Y lo que nos piden es la velocidad, por tanto, ponemos la distancia, ponemos el tiempo y dividimos estas dos cifras y nos dará 33,3. Ahora esos 33,3 yo puedo convertirlos a kilómetros para ver si cuadra con lo que yo he dicho que debe de ser, ¿no? Porque he razonado que es. No es que debe de ser, sino que es. Entonces, 33,3 metros por segundo lo pasaré a 120, lo pasaré a kilómetros hora y me dará 120. No me dará exactamente 120, me dará seguramente 119 con algún decimal. ¿Por qué? Porque aquí el valor al operar nos da 33,3 con periódico, o incluso no, si este nos da periódico. Entonces puede ser que nos falle algún decimal y por eso no nos dé 120, pero bueno, será un resultado aproximado, ¿verdad? Venga, pues perfecto. Bien, ya hemos finalizado el repaso de los ejercicios o la corrección de los ejercicios que os pedí para la sesión 3 y espero que me hagáis llegar lo antes posible los de la sesión 4 para que los podamos corregir e ir un poco al día, ¿verdad? Hay todavía algún alumno, la verdad es que la mayoría, os tengo que dar las gracias porque la mayoría me hacéis llegar los ejercicios de forma puntual. Sí que hay algún alumno que no me ha enviado todavía los ejercicios, pero realmente es una minoría y por eso os tengo que dar las gracias, porque la mayoría os estáis portando, estáis trabajando y
y va a ser la forma de que podamos salvar el curso. De otra forma no va a ser posible si no trabajáis, ¿vale? Bueno, entonces, ahora vamos a ver un ejercicio de relatividad, ¿vale? Vamos a repasar un poco qué es la relatividad del movimiento. Entonces, Juana y Luisa quieren dar un paseo en bicicleta, ¿vale? ¿Vale? ¿Se está moviendo Juan? ¿Se mueve Luisa? ¿Se están moviendo? Pues en principio Juan y Luisa se estarán moviendo respecto ¿a quién? Pues depende, ¿verdad? ¿Cuál sea el punto de referencia, el sistema de referencia o el observador de referencia? ¿Respecto al árbol se están moviendo? Sí. ¿Respecto a este señor se están moviendo? Sí. ¿Respecto a la casa, respecto al burro, respecto a todos los sistemas que en este momento tenemos aquí, ellos se están moviendo? Vale. Y ahora la cuestión es, vale, y ahora la pregunta es, ¿se están moviendo? Juan nota que se está moviendo Luisa y Luisa se está moviendo con respecto a Juan. Esa es la pregunta que fallasteis el otro día, ¿os acordáis? Bien, pues ellos, este es como el ejemplo, me refiero al de la escalera mecánica. Es lo mismo, ellos van a la misma velocidad, por tanto, no tienen movimiento con respecto al otro. ¿Qué es el movimiento? El movimiento yo lo percibo cuando me muevo con respecto a algo. El sistema de referencia, yo me estoy moviendo y veo cómo hay un movimiento con respecto a él. Si este es el sistema de referencia, está viendo cómo ellos están en movimiento, ¿vale? Pero sin embargo, bueno, ahora están parados, pero ahora, por ejemplo, están en movimiento. Pero sin embargo, entre ellos, que van a la misma velocidad la bicicleta, pues no hay movimiento entre ellos, ¿vale? Otra cosa distinta sería si los dos van cada uno en una bici individual y llevan distinta velocidad. Entonces sí, si uno va a 5 km por hora y el otro va a 2, entonces hay una diferencia de velocidad, ¿no? Si, por ejemplo, él va a 5 km por hora y ella va a 2, imaginaros que son dos bicis individuales, ¿a qué velocidad se verán uno con respecto a otro? A 3 km porque van en el mismo sentido. Sin embargo, si este va a 5 km y esta va a 2, pero en sentido contrario, ¿a qué diferencia de velocidad se verán? Pues a 8 km por hora. El repaso nos sirve, ¿verdad? Porque sí que sería conveniente de que para cercioraros de que lo entendéis, volvéis a hacer el ejercicio del autobús que hicimos, que se daban muchísimos casos en los que había una persona que estaba en la parada del autobús y veía una moverse en sentido contrario al autobús, otro que iba en el mismo sentido, o cuando la persona que estaba ya en la parada del autobús ya no estaba quieto, sino que se movía a la izquierda, se movía a la derecha. Eso sería interesante que lo volvierais a repasar y rehacer y mirar a ver si lo entendéis, porque conviene que vayáis repasando un poco todo lo que vamos haciendo. Yo también procuro hacer estos repasos de todos los contenidos, porque bueno, pensar que en breve tendré que realizaros algún tipo de evaluación, más allá de los ejercicios, que también lo evalúo en positivo, también tendremos que hacer un tipo examen test posiblemente, para poder evaluaros de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, ir pensando en repasar y ver qué es lo que no entendéis, porque igual puede ser que algo no lo haya repasado o quizá en otro tipo de ejercicio no lo veáis. Es importante que lo repaséis para que así os lo pueda corregir antes de esa prueba que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a continuar con la siguiente actividad de refuerzo. La actividad es la siguiente. Si trazamos una recta imaginaria desde Madrid a Bilbao y suponemos Miranda de Ebro como el kilómetro cero, es decir, la ordenada en el origen, ir imaginando lo que tendríamos que ir trazando, y sabiendo que un coche para cruzar esa línea necesita recorrer 440 kilómetros, ¿vale?
Ahora lo vamos a ir situando, es decir, de Madrid a Bilbao nos están diciendo, ¿no?, que hay 440 kilómetros en línea recta, digamos. Perfecto. Y que nuestra ordenada en el origen es Miranda de Ebro. También nos dice que de los cuales 240 son hasta Burgos desde Madrid. Vale, pues entonces un poquito antes de Miranda situaremos Burgos. Y dice que hay 80 kilómetros entre Miranda y Burgos. Bien, pues ya vamos a ir sumando kilómetros. Vamos a ir construyendo esa línea. Venga. Vale, pues esta es la situación. Nos dicen que de Madrid a Bilbao tracemos una línea recta, que yo voy a llamar pues en el eje de las X, ¿vale? Como si estuviésemos en el eje de las X, ¿vale? Nos dicen que la ordenada en el origen, el kilómetro cero, es Miranda, ¿vale? Nos dicen que entre Madrid y Bilbao hay 440 kilómetros, pues esta línea rosa que he marcado, ¿vale? Nos dicen que entre Madrid y Burgos hay 240, entre este trozo y este, ¿vale? Y que de Burgos a Miranda hay 80 kilómetros, ¿vale? Pues este trocito, con lo cual, ¿cuál será la diferencia? ¿Cuál será la distancia desde Miranda a Bilbao? ¿Cuál es este trozo? ¿Cuánto vale? Pues ¿qué diferencia será? Este trozo, 440 menos 240 y menos 80, nos da que este trozo vale 120 kilómetros. Perfecto. Vamos a continuar leyendo el problema para ver qué nos pide. De momento solo estamos situando los datos. Vale, pues ya hemos situado todo lo que nos decía y ahora nos pregunta la pregunta: distancia entre Burgos y Bilbao según los datos que te he dado. Vale, ¿qué es distancia? Pues desde Burgos a Bilbao, desde esta posición a esta. ¿Cuál es la distancia? Vale, entonces nuestro móvil está situado. Y vamos a coger otro color. Vale, nuestro móvil está aquí y va hasta aquí. Vale, hasta aquí. Hasta ahí. Vale, esto me ha quedado un poco chapo. A ver. Vale, si aplicamos la fórmula, ¿qué diremos? Pues que si de Miranda a Bilbao hay 120 kilómetros, pues desde Burgos este trozo vale 80, pues ¿qué distancia habrá? 200 kilómetros, vale. Pero, como os dije, teníamos una fórmula para determinar la distancia, ¿vale? Y la vamos a aplicar, la fórmula. Vale, ahora los tenéis que fijar bien. Mirad, aquí, ¿cuál es la posición inicial? Claro, la posición inicial será, ¿qué cifra será con respecto a qué? Aquí. Sabemos que de aquí a aquí hay 80 kilómetros. Vale, como este trozo está en la parte negativa del eje X, porque hemos dicho que la parte positiva, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que esta parte, este trozo de aquí es la parte positiva, ¿no? Porque aquí está la ordenada en el origen y esta es la parte negativa. Vale, entonces tengo que saber la posición inicial, cuánto vale con respecto a la ordenada. Vale, y yo sé que este trozo vale 80. Vale, pero ¿lo pongo en positivo o lo pongo en negativo? ¿Cómo lo pongo? A ver. Entonces diré que la posición inicial será menos 80, porque estoy aquí. Con respecto aquí estoy a menos 80, ¿verdad? Vale, ¿y cuál será la posición final? 120. Vale. Entonces, si yo lo sustituyo en esta fórmula, diré que, mirad, nos dará esto. Posición final, 120. De aquí a aquí, esta posición sabemos que vale 120. Posición inicial, de aquí a aquí, menos 80, porque está en la parte positiva del eje X. Entonces, si yo lo calculo, pondré 120 menos 80. Menos por menos
se convierte en más, ¿vale? Entonces, 120 nos dará 120 más 80. ¿Y esto qué es? ¿A qué es igual? Pues es igual a 200 kilómetros, que es lo mismo que habíamos calculado mirándolo así. Este trozo más este trozo suman 200 kilómetros, ¿vale? Pero también nos interesa hacerlo con la fórmula, ¿vale? Es importante que lo sepáis hacer con la fórmula, porque no siempre lo vais a ver tan claro, ¿vale? Esto entiendo que lo sabéis. Menos por menos se convierte en más. Más por menos se convierte en menos. Menos por más se convierte en menos. Y más por más se convierte en más, ¿vale? Si no lo sabéis, decírmelo porque os hago un esquema, ¿vale? Vale, ahora lo que nos pregunta es la posición de un coche cuando está en Miranda, Madrid, Burgos y Bilbao. Vale, pues venga. Cuando está en Miranda, ¿cuál es su posición? Pues 0 kilómetros, porque es nuestra ordenada en el origen. Cuando está en Burgos, ¿cuál es su posición? Menos 80, ya lo hemos dicho. Cuando está en Bilbao, ¿cuál es su posición? 120, ¿vale? Hasta aquí este trozo, porque va de este trozo va desde la parte positiva, todo es positivo, 120. Vale, y ahora este tramo de Madrid a Burgos vale 240 y este vale 80, entonces ¿cuál es la posición hasta Madrid? Por la suma de estos dos en negativo, ¿no? 240 más 80, ¿qué suman? 120. Perdón, 320, 240 más 80, suman 320. Entonces esta posición será menos 320. Claro, porque este trozo de aquí a aquí, ¿vale? La suma de estos dos. Pero como estamos en la parte negativa, porque aquí está la ordenada del origen del eje X, pues este tramo está aquí, que sabemos que la posición esta será, ¿vale? Ya lo tenemos, es decir, Bilbao está en una posición de 120 kilómetros con respecto a la ordenada en el origen porque está en la parte positiva. Burgos está a menos 80 kilómetros porque está en la parte negativa del eje X. Y este trozo sabemos que vale 80 kilómetros porque nos dijeron desde un principio que la distancia entre Burgos y Miranda era 80 kilómetros. Vale, ¿qué más? Nos dijeron también que de Madrid a Burgos había una diferencia de 240 kilómetros. Pero como la ordenada en el origen no es Burgos, sino que es Miranda, hay que sumar el trocito de Miranda. Y eso suma que este trozo sea 320. Como estamos en el lado negativo, le ponemos en menos, ¿vale? Y así sabemos, desde el kilómetro 0, que es Miranda, si decimos que estoy a menos 20 kilómetros de Miranda, sé que estoy más o menos aquí, ¿vale? Es decir, que estoy en la parte negativa del eje X, es decir, voy en sentido Madrid, en sentido Burgos, no voy en sentido Bilbao, ¿vale? Vale, el siguiente apartado, el apartado C, dice que si tarda 1 hora en ir de Madrid a Miranda, ¿cuál es su velocidad? Vale, pues vamos al dibujo. Vale, pues voy poniendo los datos. Me está diciendo que tarda 1 hora en ir. Tarda 1 hora en ir desde Madrid hasta Miranda. De aquí a aquí. Vale. Y 1 hora son 3.600 segundos. Vale. Entonces, ¿cuál es la posición inicial? De Madrid a Miranda, la posición inicial será Madrid. Vale. Entonces, nuestra posición inicial es Madrid. Y nuestra posición final es Miranda. Vale. Miranda, ahora vamos a ir a nuestra eje X. Madrid, ¿dónde está con respecto a la ordenada en el origen? A menos 320, es decir, la posición inicial es de menos 320, ¿verdad? Vale, pues lo pongo. Menos 320 kilómetros, ¿vale? Que entonces se convierten en menos
320 y le tengo que añadir 1, 2, 3 ceros, a ver cuántos he puesto, sí, para convertirlo en metros. ¿Vale? Vale, ahora la posición final. Como estoy en la ordenada en el origen, la posición final es Miranda, por tanto es 0 kilómetros, 0 metros. Vale, pues voy a calcular ahora la distancia o directamente lo pongo en la fórmula. Yo creo que va a ser mejor que ponga la fórmula de velocidad. Entonces diré, la velocidad es igual a la posición final, ¿no? Que es 0 menos la posición inicial, que es menos 320, ¿vale? Abro doble paréntesis para distinguirlo, ¿vale? Posición inicial menos la posición final menos la posición inicial, como lleva un signo negativo, lo pongo también dentro del paréntesis. Y ahora tengo que, igual resulta más fácil que ponga directamente aquí la distancia y vamos calculándolo a trozos. Vale, voy a poner aquí. La distancia es igual a 0, posición final, que es 0, menos la posición. Voy a quitar este que me sobra, ¿eh? He puesto ahora doble paréntesis así. Entonces, 0 menos por menos 320, menos 320 es 320 en positivo. ¿Vale? 320, que lo voy a poner como en la posición, ¿eh? Lo voy a poner ya en metros. 320 por 1000, 320.000 metros. Esa es la distancia. Ahora, ¿cómo calculo la velocidad? Pues la velocidad yo sé que es la distancia, esos 320, 1, 2, 3, entre 3.600 segundos, que lo teníamos arriba. Vale, ¿y eso qué nos da? Pues nos da 88,8 metros partido por segundo. ¿Sí? Vale. Estos últimos dos apartados, el D y el E, os lo voy a dejar como tarea, ¿de acuerdo? Aparte de los ejercicios que tengo también preparados, os lo voy a dejar para que lo hagáis vosotros para comprobar si realmente lo habéis entendido. Bien, para continuar vamos a hacer un ejercicio de refuerzo con respecto al concepto de distancia y posición, ¿vale? Que ya hemos visto varios ejercicios, pero bueno, se centra simplemente en la distancia y en la posición, para que veamos un poco la diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir que un vehículo está en el kilómetro 240 de la carretera nacional 340? ¿Qué quiere decir eso? ¿Vale? Aquí tenemos el kilómetro cero, ¿vale? Que es nuestro punto de referencia. Era un poco como lo que hemos visto de Miranda, que habíamos establecido como kilómetro cero a Miranda, ¿vale? Y aquí tenemos el coche que nos dice que está en el kilómetro 240 de la carretera, de esta carretera, ¿vale? En el kilómetro 240, ¿vale? Pues eso significa que está en esta parte positiva, aunque nosotros no hablamos nunca de kilómetros negativos, que ha hecho menos 10 kilómetros, que estaría aquí, no, pero bueno. Pero sí que este es nuestro kilómetro cero, es nuestro punto de referencia, ¿vale? Y diremos, cuando he dicho lo de el menos, quiero decir, nosotros cuando hablamos de carreteras no estamos refiriéndonos a kilómetros en negativo, porque sería un poco locura para todos, ¿no? Pero en física sí, tenemos que argumentar dónde estamos. Vale, entonces, volviendo a esto, es decir, este es el kilómetro cero, es nuestro ordenada en el origen, nuestro punto de referencia, ¿vale? A partir de aquí todo es positivo, a partir de aquí hacia la izquierda todo es negativo. Entonces, ¿qué quiere decir que el vehículo está en el kilómetro 240? Pues quiere decir que está su posición, ¿verdad? Sí, podemos decir que está su posición, la 240. ¿Vale? Nosotros lo solemos representar con una S. Bueno, aquí ya habéis visto que a veces ponen S. Vale. El kilómetro 240 se refiere a la distancia que hay medida sobre la carretera desde el punto que se toma como referencia hasta la posición del coche. Vale. Esta sería la distancia. ¿Vale? Y esta es la posición del coche. Pero claro, ¿la distancia que ha recorrido el coche nosotros la sabemos?
Pues no, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque si nos tienen que decir cuál es la posición inicial y cuáles han sido los tramos que ha recorrido el coche. Es decir, si nos dicen que la posición inicial, que este coche ha salido del kilómetro 0, entonces diremos posición inicial 0, posición final 240. ¿Cuál es la distancia? La posición final 240 menos la inicial 0. Perfecto, entonces son 240 kilómetros la distancia que ha recorrido el coche. Pero imaginaros que el coche viene de aquí, del kilómetro 300, va hacia aquí y le pillamos aquí de nuevo. Entonces, ¿ha recorrido esa distancia? No, ¿verdad? Ha recorrido más tramos. Habrá recorrido este trozo 300, ha vuelto otros 300, 600, ¿no? De aquí a aquí hemos dicho, voy a poner aquí, de aquí a aquí que hay 300. ¿Se ha hecho esto? 300, otros 300, 600 y hasta aquí 240. Entonces ha recorrido 840 kilómetros la distancia recorrida. ¿Sí? ¿Vale? Es decir, tenemos que saber cuál es la posición inicial para saber cuál es la distancia que ha recorrido. Claro, en este caso no podríamos aplicar la fórmula posición final menos posición inicial, no, porque esta no sería la posición inicial, ¿vale? Sí sería, sí sería la posición inicial en cada tramo, tendríamos que mirar primero. La distancia que ha recorrido de aquí hasta aquí, 300. Posición inicial, posición final, 300. Ahora, tendríamos que mirar posición inicial serían 300 a la posición inicial, que serían también, en este caso sería 0, ¿verdad? Otros 300. Y luego, de nuevo, el ejemplo que habíamos puesto. Posición inicial 0, posición final 240. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos 3 tramos de distancias que nos darían el valor de 840. ¿Lo veis? Vale, no podemos afirmar, ¿no? Nada sobre la distancia recorrida por el coche, pues habría que saber cuál fue el punto desde donde partió y cuál ha sido su movimiento posterior. Por ejemplo, podría haber salido desde el kilómetro 200 e ir hasta el kilómetro 240, en cuyo caso la distancia recorrida sería 40 kilómetros. Es decir, yo os he puesto un ejemplo más complicado, pero imaginando que solo ha hecho un tramo, imaginaros que lo que está diciendo que no sabemos la posición inicial, necesitamos esa posición inicial para calcular la distancia que ha recorrido, porque imaginaros que ha salido de este kilómetro, que es el 200, pues si esta es su posición inicial, 200 con respecto a aquí, y su posición final con respecto a nuestra ordenada en el origen, nuestro punto de referencia, ¿vale? Entonces, ¿qué habrá recorrido? Pues 240, posición final, menos 200, posición inicial, que nos da 40 kilómetros de distancia recorrida. Vale. ¿Queda claro? Sé que el primer ejemplo de va hacia aquí, vuelve, es un poco complejo, pero tenéis que verlo a tramos, ¿vale? Tramos de distancia. Sí. Pero en general yo no os voy a poner ese tipo de ejercicios. Lo que os voy a decir cuál es la posición inicial, la posición final y que calculéis la distancia, ¿vale? En esta sesión no vamos a ver ningún contenido nuevo, simplemente es un repaso para cerciorarme de que habéis entendido todo perfecto. Es importante que entendáis la diferencia entre distancia y posición, porque sí que para la próxima sesión, para la del miércoles y jueves, allá voy a introducir un nuevo concepto que es el desplazamiento y la trayectoria, dos nuevos conceptos, ¿vale? Que si no tenemos muy claro qué es la distancia, nos va a costar más entenderlo. Vale, bueno. Vale, otro ejemplo es el que nos pregunta ¿qué distancia ha recorrido el coche cuando ha pasado de la posición 240 a la 252? Vale, ahora sí que podemos calcular la distancia. Tenemos la posición inicial y final, entonces será 252
menos 240. Vale, pues esa será la diferencia, ¿vale? Que serán 12 kilómetros, que es lo que ha recorrido la distancia. Vale, otro ejemplo más. ¿Qué distancia ha recorrido si ha pasado de la posición 240 a la posición 220? Aquí lo vemos. Posición inicial 240, posición final 220. Vale, 220 la posición final menos 240. ¿Qué nos da? Pues menos 20 kilómetros, pero como la distancia siempre es positiva, diremos que ha recorrido 20 kilómetros, ¿vale? Otra cosa es cuando hablamos de posiciones, las podemos poner en positivo o en negativo cuando hablamos de velocidades para indicar hacia dónde vamos, cuál es el sentido. Pero si estamos hablando de distancias, siempre hablamos de distancias en positivo, ¿vale? Siempre la distancia recorrida es en positivo. ¿Vale? Para que lo veáis. Bueno. Vale, pues para terminar la sesión, ¿qué actividades hay que hacer en esta sesión 5? Bueno, pues visualizar el vídeo de la clase, rehacer los ejercicios que hemos hecho, corregir lo que tengáis mal de la sesión 3 y también comprobar para comprobar si realmente lo entendéis. También rehacer los ejercicios que hemos hecho de aplicación, que no teníais de tarea, pero sí de aplicación, ¿vale? Para ver si lo entendéis. ¿Qué más? Pues realizar las siguientes actividades. Terminar el apartado D y E de la actividad de refuerzo que hemos visto. Y estos ejercicios, explicar con vuestras palabras la diferencia entre posición y distancia, ¿vale? Esto lo vais leyendo, un ejercicio, un problema más y otro ejercicio también de situar las velocidades en un sistema de coordenadas, ¿vale? Entonces, con esto ya hemos finalizado. Os pido que por favor los que falten de enviar los ejercicios, ya digo que son muy pocos, pero los que falten, por favor, que lo envíen, porque es que es una pena que vayan al final van a perder el curso. Si no siguen las clases, difícilmente van a poder hacer los exámenes. ¿De acuerdo? Venga, pues hasta el próximo día.